Mis amados hermanos en Cristo Jesús, que tengan un domingo espléndido, iniciándolo bien, con la palabra de Dios como principal alimento de nuestras vidas. Al final, es el alimento espiritual el que nos lleva a la vida eterna. Doy gracias a Dios por esta bendición y este privilegio de un domingo más participar en comunión con ustedes para meditar sobre la palabra de Dios y ver las grandes lecciones de vida que tiene la palabra de Dios. Muchas de las enseñanzas de Jesús para sus discípulos las dio a través de parábolas. La parábola eran historias cortas, inventadas o reales, o que se asemejaban a una situación parecida que pudiera suceder, con el propósito de dar una enseñanza moral y sobre todo una enseñanza del reino de los cielos. Este método lo utilizaba nuestro Señor Jesucristo para que los discípulos fueran los que entendieran, porque la palabra de Dios se entiende solo espiritualmente, y solo ellos, los que pudieran tener el Espíritu Santo, los que fueran ministrados por Jesús, los que hubieran creído en Jesucristo y lo hubieran recibido en su corazón, podían alimentarse de estas parábolas. Eclesiastés en el capítulo 8, verso 5 dice: el que guarda mandamiento no experimentará mal. Fíjate bien, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, es decir, el que tiene la palabra de Dios en primer lugar. Y dice: y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Es el tiempo de discernir los tiempos, es el tiempo de discernir las situaciones que estamos viviendo, la situación particular del creyente, pero también la situación colectiva de la iglesia. Primera a los Corintios capítulo 2, verso 14, el apóstol Pablo dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y efectivamente estos tiempos difíciles para la iglesia de Cristo tienen que ser especiales para despertar la sensibilidad espiritual. Son unos tiempos para desarrollar todos nuestros sentidos espirituales en una estrategia que nos lleve a un avivamiento personal y a un avivamiento colectivo. Es la oportunidad de acercarnos más a Dios a pesar de estar lejos de su lugar, a pesar de estar dispersos y separados. Es el momento de estar más cerca, más unidos, más entregados a la palabra de Dios. Quiero leer una porción de la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, los últimos versos. Primero nos habla sobre el sumo sacerdote, sobre su ofrecimiento de sacrificio, el sumo sacerdote para perdón de pecados del pueblo y de él mismo, y manifiesta es la debilidad también del sumo sacerdote como hombre. Pero esto nos lleva al sumo sacerdote dado por Dios, que es en Jesucristo. Y al último, relacionado con esto, con el sacerdocio de Cristo, con el sacrificio de Cristo, los últimos versos nos hace una advertencia contra la apostasía, es decir, el enfriamiento y el alejamiento de Dios. Y dice lo siguiente la palabra, lo voy a leer, verso 11, capítulo 5 de Hebreos. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este texto me llevó a razonar, a meditar, a reflexionar sobre el uso de los sentidos. Actualmente se desarrolla en la familia una pequeña, Daniela, tiene 6 meses, y ella ahorita está desarrollando sus sentidos, el sentido del gusto, del tacto, de la vista, del oído. Y todos los sentidos que está desarrollando se están acostumbrando a ciertas cosas.
me doy cuenta del alimento que le dan. Seguramente no batallarán ellos los papás no batallarán para darle alimento de verduras, porque come la verdura tan exquisitamente que quisiéramos que todos nuestros hijos comieran de esa manera la verdura. Pero el uso de los sentidos, mis amados hermanos, el uso de nuestros sentidos se desarrollan precisamente en el ejercicio de los mismos. Por eso Hebreos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y definitivo, hermano, nuestros sentidos físicos se desarrollan así. El cristiano maduro discierne y tiene un compromiso inquebrantable con Cristo. Hagamos una analogía entre los sentidos físicos y los sentidos espirituales y tengamos las lecciones de día que Dios nos da a través de su palabra. Quiero empezar como primera lección, el sentido del gusto espiritual. Recuerdo a mis hermanas, aún niñas, adolescentes, predicando la palabra de Dios e insistiéndome en que yo recibiera a Cristo como mi Salvador. Posteriormente fue mi esposa la que, una vez que se casó, nos casamos, ella ya había recibido la palabra, de alguna manera ya había asistido a la iglesia y ella recibe a Cristo como su Salvador, jamás se separó de Él. Y luego hermanos y hermanas, los jóvenes de la iglesia de aquellos tiempos visitándome y predicándome a Cristo, y algunos otros hermanos y hermanas insistiéndome en que yo recibiera a Cristo como mi Salvador personal. Yo estaba alejado de Dios, viendo cómo mi vida se hundía cada vez más, estaba tremendamente alejado, cada vez me perdía más. Me gustaba mucho estudiar, sí, me gustaba mucho el deporte, pero había otras cosas de sobrepeso que no me dejaban caminar, y ese era el distanciamiento que yo tenía con Dios. Vale decir que muy metido en el alcoholismo y en las drogas. Y Dios una mañana me llama, después de que me predicaron el evangelio durante mucho tiempo, un día tengo un encuentro personal con Dios, el Espíritu Santo toca mi corazón, andando yo corriendo en la madrugada a las 6 de la mañana, 5:30, 6 de la mañana, allá donde vivía, sentí unas ganas inmensas de llorar y sentí un arrepentimiento tremendo en mi corazón, de tal manera que doblé mis rodillas en plena calle y le dije: yo sé que eres tú, Señor. Y tuve el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, un encuentro maravilloso. Lo recibí. Cuando llegué a casa le dije a mi esposa: Cristi, las cosas van a cambiar. Obviamente ya no me creía ella, ya muchas veces le había prometido que iba a cambiar, pero esta vez era serio. Dios había tocado mi corazón, Dios me había transformado, Dios me había cambiado, Dios me había acercado a su trono de gracia. El apóstol Pedro decía: desea la palabra de Dios como un niño recién nacido desea la leche. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, decía el apóstol Pedro. Y yo recibí la bondad de Dios, gusté, mi sentido del gusto espiritual, gusté de la bendición de Dios, y fue un parteaguas en mi vida, un antes de Cristo en mi vida y un después de Cristo en mi vida. Cristo me dio aliento, ánimo para seguir adelante, para luchar por mi familia, porque estaba aún triste que mi familia se deshiciera, pero gusté la palabra de Dios, gusté el Espíritu de Dios, y Dios tocó mi vida, tocó mi alma y me transformó. El salmista invitaba a probar la bondad de Dios. En el Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. El sentido del gusto espiritual, que te guste la palabra de Dios, hermano. Prueba, ejercita tu gusto, tu sentido del gusto, para que te guste estar metido en la palabra de Dios. Ejercita tu gusto por la oración, ejercita tu gusto por la presencia de Dios en tu vida, y verás que Dios es bueno. Dios es bueno para con sus hijos. El sentido del oído espiritual. La semana anterior prediqué: escucha
obedece y recibe bendición. Ese fue el tema de la semana anterior. Qué importante es escuchar la voz de Dios, mis amados hermanos, en estos tiempos. De otra forma, ¿cómo poder entender lo que Dios te quiere decir? Nos preocupamos mucho por las señales de Cristo, y qué bueno que nos lleve toda esta situación a escudriñar las Escrituras y ver las señales de los tiempos. Pero debemos de preocuparnos más por el acercamiento a Dios. Debemos de preocuparnos más por estar como vigilantes, en la expectativa de que Cristo viene. Y sí, a través de la lectura de la palabra de Dios nosotros conocemos la voluntad del Señor, pero a través de muchas cosas, hermanos, Dios nos habla. Dios nos habla a través de la esposa, de los hijos, de los hermanos, de ciertas situaciones que se presentan en nuestra vida, de ciertas circunstancias que nos rodean y nos invitan a volver el rostro hacia Dios, escuchar su voz. La palabra de Dios dice: clama a mí, yo te responderé. Y cuando nos responde, a veces no escuchamos porque no estamos atentos, no ejercitamos el oído espiritual para escuchar la voz de Dios. Por eso en 2 de Crónicas capítulo 7 verso 14 dice: si se humillere mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Escucha la voz de Dios hoy. Me da tanta tristeza ver cómo la gente se aleja de la iglesia, sí, pero se aleja de la palabra de Dios también. No escucha la voz de Dios porque está demasiado alejado, y Dios grita y Dios habla a través de los tiempos, y Dios nos invita y nos exhorta, pero parece que somos sordos. Un pueblo sordo, una iglesia sorda, un creyente sordo no inclinará su oído a Dios. Isaías dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios quiere estar mostrando su misericordia y te está hablando y te está gritando, y tienes que poner el oído aguzado para que puedas escuchar su preciosa voz. Ejercitemos el sentido del oído espiritual, el sentido de la vista espiritual. Nunca nadie de nosotros quisiéramos vivir la vida de Job. Job vivió una vida de prueba tremenda, una vida en donde perdió los bienes materiales, pero más que eso, perdió a sus hijos. Después de su desesperante situación, Job dijo cosas imprudentes, dijo cosas que no correspondían, y externó inclusive muchas cosas que no correspondían a un hijo de Dios. En su desesperación lo llevó a renegar sobre su día de nacimiento y a reclamarle inclusive a Dios. Pero él no se había dado cuenta que Dios siempre había estado con él. Él no se había dado cuenta que en cada momento, desde que empezó su tragedia, pero antes inclusive de que empezara su tragedia, Dios había estado con él. No se daba cuenta de lo que había sucedido entre Dios y él. Sus ojos se habían cegado y no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo y cómo Dios lo estaba preparando para las bendiciones venideras. Su visión se había perdido, su vista no estaba atenta a lo que decía Dios, y entonces se dio cuenta de repente que Dios sí estaba con él y que su presencia se estuvo manifestando una y otra vez en cada momento de su vida. Y él dice, respecto de todo lo que dijo, él dice: hablaba lo que no entendía, de oídas te había oído, pero dice: ahora mis ojos te ven. En Job 42:5. El sentido de la vida espiritual se tuvo que ejercitar, mi amado hermano, para agudizarlo y para poder entender todas las situaciones que estaban sucediendo en torno a Job. Y de esa manera Job pudo ver las grandes y majestuosas obras de Dios en su vida. ¿Te has dado cuenta de todo lo que ha hecho en tu vida Dios? Pasado, presente
y el futuro que nos sonríe de la mano de Dios. ¿Te has dado cuenta de tus hijos? Ahí los tienes. Tienes a tu papá, a tu mamá, tienes a tu familia, tienes a tu gente amada cerca de ti. Tienes un plato en la mesa, ya lo viste que tienes un plato en la mesa. Ya viste que tienes el vestido para vestirte en estos tiempos de frío. Ya viste cómo tienes salud. Y si no la tienes, has visto cómo Dios toca tu vida y cómo Dios, su mano poderosa y su palabra de poder sana nuestros cuerpos y nuestros corazones. Ya viste, regocíjate y mira la majestuosidad de Dios en tu vida. Decía el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Qué hermoso es ejercitar los sentidos espirituales. Un cuarto sentido, el sentido del olfato espiritual. Aún recuerdo aquella ocasión que estaba sin empleo, yo no tenía trabajo, con una deuda muy fuerte en las tarjetas de crédito. La idea era empezar a hacer algo para poder agenciarme, no tenía trabajo, andaba consiguiendo. Llegamos a la casa, mi esposa y yo, no había nada de comer. Y abrimos el refrigerador, había poquito de chile, tomate y cebolla, y le dije a mi esposa: con un pico de gallo tenemos. De repente tocaron a la puerta y era una hermana, no puedo dejar de decir su nombre, la hermana Beatriz. Llegó y me dice: pastor, pasé por la pollería y le traje este pollo rostizado. En eso no olí el pollo, que olía riquísimo. Olí la presencia de Dios en la vida de la hermana Beatriz. Por eso el apóstol Pablo exaltaba las dádivas de los filipenses, porque se daba cuenta que los filipenses participaban en su ministerio, en la predicación de su palabra, lo sustentaban, lo sostenían, y él les dice: qué bueno que se acordaron de mí. Aun cuando él manifestaba: yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo se daba cuenta de el olor agradable que representaban las ofrendas de los filipenses, que hacían un esfuerzo supremo por sostener la obra a través de Pablo. Y él dice: todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Epafrodito era un enviado de aquellos hermanos filipenses de Filipos, y le llevaba la ofrenda al hermano Pablo, al apóstol Pablo. Y declara algo, dice: olor fragante, dice Pablo, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando tú ves, hermano, cada ocasión que haces que algo valga la pena por tu familia, que algo valga la pena por tu hermano, que algo valga la pena por la obra de Dios, por tu iglesia, por tu prójimo, se percibe un olor agradable de la presencia de Dios. Cantares, hermano, el libro de Cantares está hermosísimo y habla mucho de los aromas que desprende la iglesia en torno a la llegada del esposo. Habla mucho de nuestro olfato espiritual, el libro de Cantares. Es un apremio, hermanos, ahora. Es una necesidad ahora que el olor fragante de Cristo en nosotros se esparza por todos lados. Y que nosotros mismos seamos capaces de oler la necesidad para poder hacer que huela el aroma de Cristo en nuestras vidas. Y por último, el sentido del tacto espiritual. Cada vez que yo cargo, estuve los primeros meses, me retraía mucho de cargar a mi nieta. Cómo disfruté a todos mis nietos, a mis hijos, pero a mis nietos los he disfrutado tremendamente. He podido cargar desde la primera que nació mi nieta Ailén. Fui el primero que entró cuando su mamá se había aliviado y era una pequeñita y la cargué, y es
una maravilla tocar. Es una maravilla poder abrazarnos. Ahora no hemos ni podido abrazar. Ahora que tengo esta nieta pequeña, descargo mucho pensando en todo lo que he podido abrazar a mis hijos. ¿Saben qué maravilloso es cuando llegan mis nietos grandes, los mayores, cada uno de ellos, y los menores, y me abrazan y me hacen cariños? A veces estoy sentado en el sillón y de repente siento una mano que mesa mis cabellos, y cuando están alisándome la cabeza me siento el rey, me siento grande. El tacto es una maravilla, y nuestro sentido del tacto se tiene que en torno a nuestra relación con Dios, tiene que agudizarse. Cuando Jesucristo, después de su resurrección, se presenta con los discípulos, después de su resurrección, ellos incrédulos, asustados, temerosos, inclusive sorprendidos, no hallaban qué hacer, y entonces Jesucristo les dice: pasa a vosotros, para que escucharan la voz, para que lo vieran. Pero ¿qué les dice también? Para que lo palpen. Dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Cada día Dios manifiesta su amor para con nosotros, y su misericordia y su presencia es indudable. Palpemos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Palpemos cómo Dios nos está bendiciendo a través de sus maravillas todos los días. Hermanos, ejercitemos nuestros sentidos espirituales, hagamos uso de ellos para poder provocar el avivamiento en nuestra vida, para poder sostener el avivamiento en la iglesia. Haz uso de tus sentidos y ejercítalos para honra y gloria de Dios. El Señor te bendiga. Oremos. Padre, te doy gracias por este día más. Es un privilegio, Padre, una bendición que hoy nos dejes nuevamente reunirnos. Hasta que tú quieras, Señor, hasta que tú lo permitas. Te bendigo, te alabo por la vida tan maravillosa que me has dado después de que me encontré contigo, Señor. He gustado de tu palabra, la he escuchado, he aprendido de ella. He visto tus maravillas, te has manifestado en mí tremendamente. Huelo tu presencia, el aroma de tu bendición. Y mi Señor, todos los días palpo tu presencia. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.